Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Security Investment. El día de hoy vamos a analizar cómo se debe valorar una empresa cuantitativamente, qué aspectos se deben de mirar. Entonces, vamos a empezar primero con el endeudamiento y capitalización. Este mide la relación de pasivos a total activos. Y es una fórmula muy sencilla, que es el pasivo total, que es decir, pasivo corriente más pasivo no corriente, dividido el activo total. Esto multiplicado por 100 nos da un porcentaje. En este caso dice que una empresa está bien capitalizada y no está sobreendeudada cuando este ratio está entre el 40 y el 60%. Ratios más bajos del 40%, puede ser que la empresa tal vez mmm, le pueda servir mejor endeudarse un poco más para así tener más rentabilidad sobre los fondos propios. Pero ya por encima del 60%, una empresa puede tener problemas si se dice que está sobreendeudada. Así que vamos a verlo con ejemplos rápidamente. En este caso estamos viendo una petrolera que se llama Occidental Petroleum Corporation. Vamos a ver su balance de situación y vamos a tomar los siguientes datos en este caso del 2022. Vamos a buscar el pasivo total, que es pasivo no corriente más pasivo corriente, y tenemos que en el caso de 2022 de 42.524 y lo vamos a dividir por 72.609. Esto nos da un multiplicado por 100 en porcentaje, un ratio del 59%. El 59%. Ahora, bueno, esto de por sí solo nos dice algo, ¿cierto? De que la empresa más o menos está entre un rango que está bien capitalizada, o sea, no está sobreendeudada, tal vez está rozando el 60%, pero no está sobreendeudada. Ahora, esto debería analizarlo uno con años anteriores y ver la evolución de la empresa. Tenemos que, por ejemplo, en el año 2021, haciendo la misma operación, 54.709 dividido 75.036 por 100 nos da un porcentaje de 73%. Es decir, en la empresa en el 2021 estaba sobreendeudada ya que sobrepasaba el 60%. Ahora, 2021-2022 lo ha mermado, es decir, es algo positivo. La empresa más o menos ha reducido las deudas, seguramente con alguna ampliación de capital, recompra o algo. Entonces, viendo esto, vamos a pasar al siguiente. Tenemos la solvencia a corto plazo. Bueno, se dice que una empresa debe tener siempre suficiente liquidez y activos que se vuelvan dinero rápido para poder hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Esto se mide con tres ratios principalmente, que son los que recomiendo utilizar. Aunque con el simple primer ratio, que es el de razón actual, es más que suficiente. Así que vamos a empezar. Se dice que la razón actual son los activos corrientes, es decir, los activos que hacen dinero más líquido en 12 meses, dividido los pasivos corrientes, que son las obligaciones a corto plazo. Entonces, vamos aquí al balance de situación y buscamos el total de activo corriente del 2022, que es de 8.886, y lo vamos a dividir por el pasivo corriente, que es de 7.756. En este caso nos da un ratio de 1.15. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, esto depende mucho de los sectores, pero en general una empresa debe superar más o menos el 1.4 veces este ratio de liquidez. Claro, en sectores en los que se cobre más rápido y se tenga que pagar más dentro de los pasivos a más plazo y se genere liquidez más rápido, tal vez si se convenga tener un ratio hasta menor que uno, dado caso, por ejemplo, los supermercados. Pero, por ejemplo, en este caso, una empresa de estas, como es del sector del petróleo, sí sería recomendable que se situara al menos por el 1.20, para que no, porque sea una situación financiera mucho más saludable, aunque no está mal, está por encima del 1. Bueno, vamos aquí al 2021. Vamos a hacer lo mismo. El total de activo corriente, que son 10.211, lo vamos a dividir por el total de pasivo corriente, que en este caso es de 8.324. En este caso nos da 1.23. O sea, el 2021 tenía mucho mejor que el 2022. Claro, ya saben, eso depende mucho de varios sectores. Ahora, vamos a ver algo siguiente que pues me parece muy interesante tenerlo en cuenta, que es el ratio de disponibilidad. El disponible es en sí el efectivo que tiene la empresa. Es decir, es eso, el efectivo equivalente del efectivo que tiene la empresa.
Eso es algo a mí me parece muy interesante, puesto que es dinero que ya tiene líquido la empresa y puede hacer pagos de una vez y puede utilizarlo. Entonces, por ejemplo, se mide con estos de aquí, efectivo y total e inversión a corto plazo. En el 2022 eran de 984 y esto lo dividimos por el total de pasivo corriente, que es de 7.757, nos da un ratio de disponibilidad del 0.13. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, para que una empresa tenga un estado saludable, se debe decir que este ratio está más o menos en el 0.22. Más para arriba sería mucho mejor. Claro, si le pasa mucho, la empresa tal vez no le está dando tanto un buen uso, pero tiene mucho menos, no es tan bueno. Claro, también depende de los sectores. Vamos a mirarlo, comparémoslo con el del 2021. En el 2021 tenemos que el activo corriente, el efectivo total a final de 2021 era 2.764. Y esto le damos por el total del pasivo corriente, nos daba un ratio de disponibilidad del 0.33. Este está por encima del 0.20. Entonces, podemos ver que la empresa en este momento tenía muy buena liquidez, muy bueno disponible. Bueno, vamos a seguir rápidamente. Queremos también mirar lo que llamamos la gestión de los plazos y cobro. Es decir, una empresa debe cobrarlo más rápido y pagarlo más tarde para evitar tensiones de tesorería. Eso se hace con una fórmula muy sencilla, realmente, que es clientes dividido ventas por 365. Bueno, vamos a hacer esto rápidamente. Entonces, vamos aquí a nuestro balance de situación y vamos a donde dice total cuentas por cobrar. Total cuentas por cobrar. Vamos, en este caso del 2022, tenemos de 4.561, ¿cierto? Vamos a tener este dato en mente. Este dato va a ser en el denominador, como veremos en la ecuación, perdón, en el numerador. El denominador el de abajo. Y vamos a dividirlo por las ventas. Que vamos de la cuenta de resultados. Y aquí tenemos las ventas, que es el total ingreso, ¿cierto? Ingresos totales tenemos 36.636, lo dividimos por los 5.000 que teníamos, ciento y algo que teníamos de cuentas a cobrar y lo multiplicamos por 365 días. ¿Por qué por 365 días? Es lo que equivale a un año. Eso nos va a dar más o menos cuántos días cobra la empresa. En este caso de esta empresa nos da de 42.6 días de demora aproximadamente en cobrar. Bueno, vamos al siguiente, que es el de pago. Este pago son los proveedores dividido las compras. Bueno, ¿qué pasa con esto de las compras? Las compras es algo más complejo de calcular, pero yo les recomiendo que simplemente cojan el costo de los bienes vendidos. Más o menos nos da un número muy parecido a lo que si fuera con las compras. Y lo multiplicamos por 365 días. Entonces aquí vamos a nuestro balance de situación primero. Y vamos donde dice pasivo y buscamos cuentas por pagar. Estas cuentas por pagar tenemos que debe la empresa en 2022 de 4.026 que le da a los proveedores y lo vamos a dividir esos 4.026 dividido por el total de costos de los bienes vendidos, que lo tenemos aquí, costo de los bienes vendidos, 4.126 dividido 12.063 multiplicado por 365 nos da 121. ¿Qué quiere decir? La empresa cobra a 42 días y paga 121 días. Es algo positivo. Entre menos tiempo se demore la empresa en cobrar y más tarde sean los pagos, una empresa va a tener mucha más liquidez. Bueno, sigamos rápidamente a la siguiente cuestión. La gestión de los activos. Eso es también algo importante. Cuanto más se venda con menos activos, mejor. De hecho, una empresa que tenga un balance mucho más grande, ¿cierto? Un balance, es decir, activos y sus respectivos pasivos mucho más grandes, es una empresa que se necesita financiar más, es decir, esos activos deben financiar con algo. En cambio, una empresa que tenga unos activos más cortos y tenga casi los mismos beneficios netos que la empresa anterior, es mucho más recomendable, puesto que no se tienen que financiar todos estos activos. Bueno, aquí la rotación que deberíamos analizar sí o sí es la rotación del activo,
que son ventas dividido activos totales. Este dato vamos a utilizarlo de la siguiente forma. Buscamos las ventas, que son los ingresos totales, que en este caso los tenemos de 2022 equivalentes a 36.634, y lo vamos a dividir en el balance de situación por el total de activos, que equivalen creo que a algo así como 72.000. Vamos a buscarlo. Equivalente a 72.609. Entonces lo dividimos por 72.609 y el número que nos dé en este caso, que es de 0.50, nos está diciendo que esta empresa más o menos vende en comparación a su activo el 0.50, es decir, la mitad. Entre la rotación sea más alta, mucho mejor. Es decir, números que superen el 1, el 2, el 3, también dependiendo de los sectores, es mucho mejor. Este negocio, por ejemplo, que es una petrolera de petróleo, Occidental Petróleo, es un negocio que requiere es muy intensiva en capital. Entonces, claro, la rotación no es tan buena como la de tal vez un supermercado o un retail. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver la capacidad de generar beneficios. Bueno, ¿cómo vamos a hacer un análisis de esto? Esto es un análisis mucho más interesante. Bueno, aquí debemos analizar, evaluar y analizar dividiendo los costos, gastos e intereses con respecto a las ventas de estas partidas. Si estas partidas aumentan, estos márgenes aumentan, estaría en peligro el beneficio. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a nuestra cuenta de resultados y vamos a hacer una tarea que requiere un poquito de paciencia, pero nos da una muy buena información acerca de cómo le ha ido a la empresa. Tenemos los ingresos totales, que son las ventas. Vamos a dividir los costos de los bienes vendidos con respecto a las ventas. En este caso, esta plataforma de información financiera nos da todos estos datos. Entonces, por ejemplo, tenemos que el beneficio, el costo de los bienes vendidos dividido en los ingresos totales y lo multiplicamos por 100, en este caso nos daría 52%, aproximadamente un 52%, 52.9%. Y esto, pues debemos compararlo más o menos con los años anteriores. Si este margen ha aumentado, es decir, la empresa ha reducido su margen de beneficios, entonces es probable que tenga un beneficio neto mucho menor. Y en ese caso se debe hacer todo lo posible por controlar estos costos y gastos, porque si no, la empresa va a tener pérdidas. Bueno, vamos a ver el del 2021. Ya teníamos que el del 2022 equivalía al 52%, más del 2021. Tenemos 9.656 y lo dividimos por 25.906. Esto nos da un margen bruto de aproximadamente el 50 y... Hagámoslo aquí en calculadora, 50 y tanto por ciento. Bueno, de hecho aquí nos los da. Tenemos el margen bruto, que es lo que nos queda de ingresos totales menos en los costos de los bienes vendidos. Y podemos ver algo muy interesante, que en este caso era del 32%. 32% al 52%, es decir, que la empresa ha aumentado el margen. ¿Qué quiere decir? Con las mismas ventas por dólar, la empresa genera menos en beneficio bruto. Eso es algo interesante que hay que controlar sí o sí. También queremos mirar a analizar la capacidad de beneficio, cómo han sido las ventas, han crecido de una manera sostenible, cómo han sido, son cíclicas, han aumentado más que la inflación, o qué tal, están estancadas. Es algo que es interesante mirar. En este caso vemos que han aumentado, pero claro, este es un negocio un poco tal vez más cíclico y que depende del precio de la materia prima, en este caso del petróleo. Bueno, vamos a ver ahora los gastos operativos. Con coger este rubro y el de los costos de los bienes vendidos ya tenemos una idea de cómo la empresa ha controlado estos gastos. Vamos a dividir en este caso 10.906 y lo dividiremos por 634, perdón. Nos da en porcentaje de un 30%, es decir, los gastos operativos equivalen a el 30% de los ingresos del 2022.
Ahora, ¿qué tal así que comparémonos con los del 2021? Que en este caso son, vamos a buscar gastos operativos totales, que son de 11.936 y lo dividimos por 25.956. Nos da el 46%, ha reducido, es mucho mejor. Claro, los gastos operativos en general son unos costos más fijos, gastos fijos, que no dependen variablemente si no vende más. Entonces, claro. Ahora, esto afecta el beneficio. Podemos ver que en este caso el beneficio operativo que ha generado por las operaciones, comparado del 2021 al 2022, el 2022 es mucho mayor que el 2021. Eso es algo que debemos analizar. Una empresa debe tener controlados estos gastos sí o sí para que el beneficio no se vea afectado. Así que sigamos. Y ya para terminar, la creación de valor y rentabilidad. Claro, debemos medir más o menos la empresa y tratar de ser un poco realistas. O sea, lo general es que una empresa genera alta rentabilidad, rendimiento y tesorería, pero claro, esto depende mucho de su sector, de cómo la empresa tiene ventajas competitivas, qué tal es el país. Entonces, bueno, para analizar esto vamos a utilizar las siguientes fórmulas. El rendimiento del activo, que esa fórmula es beneficio operativo dividido activos totales. Y la rentabilidad del patrimonio, que es la utilidad neta dividido fondos propios. Así que, para terminar, vamos aquí donde dice beneficio operativo, que es aquí, beneficio operativo. Tenemos que es de el 2022 equivale a 13.665 y vamos a dividirlo en el balance de situación por el total de activos, que en este caso es 13.000 dividido los 72.606 nos da un rendimiento del 2022 del 19%. Bueno, este rendimiento es lo que nos rinde todos los activos, es decir, ¿cierto? Que hay que compararlo con años anteriores, cómo le ha ido y también con el costo el costo medio del pasivo. En este caso no les voy a mostrar la fórmula, pero sí les voy a dar el número. En este caso esta empresa es del 3%, es decir, la empresa le cuesta más o menos el pasivo un 3% y ahí le rinde un 19%, es algo positivo. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la rentabilidad del patrimonio, de los fondos propios. Vamos a ir donde dice el beneficio neto de la empresa, neto, que en este caso de 2022 fue de 13.304 y lo vamos a dividir por el total de fondos propios. Así que vamos. Entonces tenemos 13.000 dividido el total de fondos propios, que aquí está, que es patrimonio neto común, fondos propios totales, es este aquí, sí, dividido 30.085, nos da una rentabilidad del 39%. Oiga, eso es algo muy grande. Una rentabilidad del 39% es una rentabilidad que sobre los fondos propios de los accionistas es una rentabilidad que prácticamente le gana, por ejemplo, el Standard Poor's o las tasas de interés actuales a 2023. Entonces es muy interesante ver esto. Pero claro, como les dije en un principio, hay que ser un poco más realistas y mirar esto. Si la empresa, hay años, por ejemplo, en este sector, que es el sector del petróleo, hay años en los que va a tener un beneficio neto mucho más alto que años anteriores. Pero lo que sí conviene es que, aunque la empresa sea cíclica, como en este caso, que año tras año al menos asegure un poco de crecimiento del beneficio neto. Es decir, que los márgenes no bajen y que los gastos estén controlados. Eso es lo más importante. Así que, bueno, eso no es nada más. Ya con esto debemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, al concluir, por ejemplo, en un principio que estamos viendo el endeudamiento, que es la primera característica que vimos aquí, el endeudamiento, podemos concluir que la empresa estaba bien capitalizada, ya que tenía un endeudamiento del 59%. ¿Cómo estaba con la solvencia a corto plazo? La empresa estaba bien, aunque podría estar mejor. Tenía 1.15 veces. Lo ideal fuera que estuviera en el, en el 1.20, pero la empresa a corto plazo no se veía con una tensión de liquidez ni de solvencia. La gestión de los plazos de cobro, veíamos que la empresa cobraba 42 días, pero pagaba 121, es decir, había un muy buen margen, o sea, no tenía tantos problemas
tener contratiempos y hacer frente a estos pagos. Bueno, tenemos la gestión de los activos. Tenían una gestión interesante, aunque sabemos que esta empresa en su sector no es como los supermercados, aunque es algo interesante. No es la gran cosa tampoco esa rotación. Capacidad de generar beneficios. Vimos que la empresa, aunque de año tras año el beneficio operativo aumentaba, era algo más, es algo que veíamos que es cíclico. Entonces, no nos podemos tampoco dejar engañar y decir que, bueno, esto va a crecer mucho y va a ser un crecimiento sostenible en el tiempo, muy sostenible. Pero sí podemos ver que la empresa controló los costos del 2021 en comparación al 2022, en 2022 los controló mucho más. Eso lo podemos analizar con muchos años anteriores y también más o menos estimar a futuro cómo era la empresa. Y también por último, creación de valor y rentabilidad. Veíamos que la empresa generaba un rendimiento del 19% sobre sus activos, que eran de 72.000 billones de dólares, o sea, es un número grande. Y tenía una rentabilidad realmente gigante, el 39%. Pero claro, como les digo, eso va a variar, depende de año tras año, cómo vaya la empresa, el beneficio neto. Pero con esto podemos sacar conclusiones como esas, de que la empresa está bien capitalizada, es decir, no está sobreendeudada, tiene buena solvencia a corto plazo, la gestión de los plazos es óptima, la gestión de los activos sí, es algo interesante, no es la más gran cosa. La capacidad de generar beneficios es buena, aunque ya sabemos que es algo cíclico, que no nos podemos confiar. Y lo mismo pasa con el valor y la rentabilidad. Así que nada, eso es todo por hoy. En un siguiente video nos veremos en Security Investment. Muchas gracias por ver.